Venezuela es un país invadido. Se suele hablar de nuestro país como una nación cuyo desarrollo se ha visto complicado por problemas que han visto como aislados entre sí o en diferentes realidades o dimensiones. Ciertamente, Venezuela posee problemas en sus dimensiones, en todos los ámbitos, y los peores problemas que se pueden imaginar, desde el ámbito político hasta el moral inclusive. Pero la raíz del problema es uno. Por eso hemos querido representar la raíz de la crisis del país en una especie de pulpo. Si lo ven acá, por lo menos, disculpe, allá hay una letra que significa FANB, que es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Está la LN, que es la Fuerza esta colombiana. Está la unidad, que lo pusieron al revés, pero bueno. Está el CNE. Estas son organizaciones que deben establecer la seguridad y el estado de cada uno de los ciudadanos. Por lo menos la Fuerza Nacional está para proteger al venezolano, pero el pulpo, quien representa a la imagen del chavismo, está en todas ellas. También está el Ministerio Primero de Justicia y el Tribunal Supremo de Justicia. Continúo, pero que desde una cabeza maneja con sus tentáculos para desarrollar nuestra nación. El chavismo ha destruido la base más sólida que en Venezuela ha podido tener, comenzando con una base importante: las leyes, el Estado de Derecho, la democracia. No existe independencia de poderes y en el momento en que pudo haber, no se respetó. Usurparon el poder legislativo y aquellos quienes en su momento estaban a cargo de dicho poder decidieron ser apacibles y menospreciar la voluntad popular. Venezuela tiene el poder ejecutivo criminal, apoyado por un sistema de justicia que ordena ilegalmente lo peor para los ciudadanos, avalando por un poder moral que se encuentra desmoralizado por un consejo electoral que adjudica los cargos sin importar la voluntad del pueblo, y ahora una irrita Asamblea Nacional que no representa la soberanía del poder, la cual está secuestrada desde hace años atrás. Además, en nuestro país se encuentra secuestrado por mafias sustentadas por el narcotráfico, el crimen organizado, grandes bandas colectivas e incluso organizaciones terroristas de otros países aliados del régimen como Rusia, China, Cuba, Nicaragua. Ahora bien, existe una oposición a todo esto. Los ciudadanos, los que sufren tanto, no es ni la MU, ni la Alianza Democrática, ni gobierno interino, ni ninguno de los demás que se hacen llamar opositores. Son los mismos ciudadanos de a pie quienes salen a luchar día a día y aprovechan cada espacio para alzar la voz y decir lo que realmente sucede en Venezuela. En medio de la represión y la fuerza internacional y nacional, ellos prefieren sus intereses políticos y comodidades que cumplir con su mando inclusive constitucional. Venezuela, en este día tan importante, exige que la lucha por sus derechos se implica con más fuerza, porque hoy lo que menos hay para venezolanos son derechos humanos. Es momento de crear un cerco con presión a la salida definitiva del régimen y renovar contundente el liderazgo verdadero de la oposición, que asuma riesgo de dirección y de la lucha, desde que fue expresado el 21 de noviembre con el 70% de la abstinencia de la protesta. Es tiempo de cambiar y tomar un rumbo definitivo hacia la libertad. Libertad para Venezuela. Libertad. Libertad para Cuba. Libertad. Libertad para Nicaragua. Libertad. Buenas tardes. Vamos a hablar, el derecho a la vida es para mí uno de los más importantes. Después vienen los siguientes. Derecho a la vida. Todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. La violación de un derecho humano es un atentado contra la vida. Y este mensaje es para ti, Nicolás Maduro. En Venezuela no hay vida para vivir. Donde no tenemos calidad de vida, pues estamos muertos. Aún cuando, me llamó la atención el niño. ¿Cómo le podemos dar vida a este inocente donde no tiene calidad de vida en un país tirano, criminal como Venezuela? Gracias. ¡Viva Venezuela libre! ¡Viva! SOS Venezuela, SOS Cuba y SOS Nicaragua y Colombia también, para toda Latinoamérica. ¡Viva la libertad!
Buenas tardes, mi nombre es César Salazar y hoy nos encontramos en manifestación por los derechos humanos. Exijo como venezolano mi derecho a la libertad y a la vida y a la seguridad de las personas, porque todo individuo tiene derecho a la vida y a la libertad. Exigimos que se cumplan estos derechos en Venezuela. Queremos tener libertad, no queremos vivir en un país donde no tengamos una oportunidad de vida, donde el mismo policía te quita el derecho a la libertad. Queremos que se haga justicia. El pueblo está cansado de sufrir tantas violaciones, maldad y miseria por culpa de una dictadura del régimen de Nicolás Maduro. Lucho por mis derechos, por mis valores y por un país libre y democrático. Libertad. Mi nombre es Sergio Lugo. Nadie está sometido a la esclavitud ni a la servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos es prohibida en todas sus formas. Que viva Venezuela, viva Cuba y viva Nicaragua. Y la libertad. Buenas tardes, mi nombre es Dinalba Santos y hoy el Día de los Derechos Humanos quiero hablar sobre el artículo número 5. En Venezuela, el régimen cubano no solo tiene penetrada todas las instituciones públicas de Venezuela, además dirige una escuela de formación psicológica y ejecuta torturas para obtener declaraciones que involucran a importantes figuras de la oposición. En cuanto a las torturas, en algunos casos denuncian las víctimas haber sido colgados de brazos y sus pies apenas rozaban el suelo. Describió que así recibió descargas eléctricas hasta que las uñas se le desprendieron de los dedos. Dicen los venezolanos víctimas de la tortura que parte del régimen, que en la misma sala donde eran torturados, una mujer fue violada y agonizada y sodomizada con palos. Uno de los denunciantes recordó haber sido golpeado brutalmente en busca de una declaración contra algún dirigente político y que al no ofrecerles también fue violado con palos mientras recibía descargas eléctricas. También se desprende por parte de víctimas que son pocas las personas que presentan denuncias por miedo a represalias o por falta de confianza al sistema judicial. El uso excesivo de las fuerzas, las torturas y el trato inhumano aplicado por los funcionarios venezolanos o a los privados de libertad es una violación del artículo número 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el que cita: nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o desagradantes. Libertad para Venezuela, libertad para Cuba y libertad para Nicaragua. Libertad. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Grey Escorcia y les hablaré del artículo 7 de la Declaración de los Derechos Humanos. En Venezuela, tener un pensamiento diferente a los ideales del régimen es estar condenado a un abandono total por parte del Estado. Ya no es un asombro ver abusos de autoridad, juicios sin garantía, acusaciones sin pruebas y crímenes de lesa humanidad por parte del régimen de Nicolás Maduro. El Estado debe proteger los derechos y la integridad de los venezolanos, independientemente de su forma de pensar o militancia política. Todos tenemos derecho a un trato digno e igualitario, sin discriminación de ninguna índole, sea cual sea nuestra raza, color, sexo, idioma, religión, posición económica o opinión política, tal como lo establece el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que promulga lo siguiente: todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Libertad para Venezuela, libertad para Cuba, libertad para Nicaragua. Sí, buenas tardes. Hoy en día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vengo a mencionarles dos artículos que están siendo plenamente violados en la República Bolivariana de Venezuela. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Artículo número 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Hoy en Venezuela hay más de 240 presos políticos. 10 de ellos ya han sido asesinados. Han habido 20.000 ejecuciones extrajudiciales. Es por ello que hemos solicitado y seguiremos denunciando
de que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad, se violan sistemáticamente los derechos humanos y se viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Queremos justicia para Venezuela, justicia para las víctimas, libertad para los presos políticos y libertad para toda América Latina. ¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva Venezuela libre! Y ¡viva Cuba libre! Buenas tardes, mi nombre es Henry Sarmiento. Estoy aquí en manifestación por el Día Internacional de los Derechos Humanos. Voy a hacer mención sobre el artículo 25, que habla de la salud y el bienestar y la seguridad alimenticia de todos los venezolanos. Este es uno de los derechos humanos que se viola más en Venezuela, dejando al pueblo sin comida. El régimen de Nicolás Maduro se ha encargado de acabar con el sistema de salud en Venezuela, con el sistema de alimentos en Venezuela. No es posible que una madre no tenga que darle de comer a sus hijos porque no le alcanza el sueldo. No es posible que nuestros abuelos vayan a los hospitales y no tengan cómo curarse porque no hay medicinas, no hay condiciones. Me encuentro aquí en la lucha de los derechos humanos y exijo los derechos humanos para todos nuestros abuelos, todos nuestros hijos, hijas, tíos, tías que se encuentran en Venezuela. Alzo la voz y digo libertad para Venezuela, fuera el régimen de Nicolás Maduro. ¡Viva Venezuela, viva Nicaragua y viva Cuba! ¡Viva! Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dorely Rodríguez y hoy estoy aquí por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es claramente que en Venezuela se violan los derechos humanos todos los días. Hoy le van a hablar acerca del derecho 19, que habla acerca de la libre expresión, y es un derecho que en Venezuela se viola desde que Chávez estuvo en la presidencia, implementó todo este sistema que viene desde Cuba y ha arrastrado a toda Latinoamérica. Tenemos que seguir defendiendo nuestros derechos, y en principio la libertad de expresión. A todos esos venezolanos que se encuentran fuera de Venezuela, la diáspora, les pido que sigamos defendiendo y alzando nuestras voces para que Venezuela, Cuba, Nicaragua, seamos libres. Y a los otros países que el comunismo lo está pisando, le pido que pilas, mosca, y abran los ojos, porque esto es un cáncer que se está expandiendo y debemos extirparlo. Buenas tardes. Mi nombre es Osmelia Perdomo y vengo a hablar del artículo número 13, que dice que todos tenemos derecho, toda persona tiene derecho a circular libremente en su país y podemos salir y entrar a nuestro país libremente sin ningún problema. En Venezuela muchos hemos tenido que salir del país por defender nuestros derechos y ahora no podemos regresar porque nuestras vidas están corriendo peligro. Queremos una Venezuela libre, fuera Maduro y toda su gente. Buenas tardes, mi nombre es María Elena Arboleda. Voy a hablarles sobre el artículo 14, que se refiere: en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. En este momento me encuentro aquí pidiéndole a las Naciones Unidas, a todas las personas que nos puedan apoyar, a los venezolanos, a los cubanos, en este caso los de Nicaragua, que nos encontramos dentro y fuera de Venezuela, para que nos apoyen a ser libres, porque el narcorrégimen de nuestros países están violando nuestros derechos. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Hermes Meléndez y vengo a exponer un artículo que es sumamente importante para todos nosotros los venezolanos. Toda persona tiene derecho a la libertad, pensamiento, de conciencia y religión. Esto incluye cambiar la religión, creencia y así mismo libertad de manifestar su religión o su creencia individual, colectivamente, por tanto público o privado, o en privado, perdón, por la enseñanza o la práctica del curso obsesivo y la observancia. Bueno, a lo que yo me refiero, que tenemos derecho en Venezuela a expresarnos libremente, a pensar a tratar de nosotros pensar diferente. No podemos reprimirnos ante la situación que vive nuestro país, que el gobierno nos quiere
manifestar a todos nosotros. Tenemos derecho a hacer las cosas libremente, en donde quiera, a su momento, con conciencia, como tiene que ser. Y bueno, pero no se puede en Venezuela, lamentablemente. Y bueno, pedimos todos aquí, los que estamos reunidos, la libertad de Venezuela. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Cuba! Hola, buenas tardes. Mi nombre es Milagros Rivero y soy venezolana. Vine a Holanda con mis 2 hijos y vine hoy a ayudar a representar a mi país en un derecho que es muy importante y es el número 20. Toda persona tiene la libertad o el derecho de pertenecer a un grupo o a una reunión. No es obligado que las personas tengan que pertenecer a un grupo. O sea, quiere decir que en nuestro país este derecho es violado constantemente por pensar diferente. Y un grupo de personas en Venezuela son tratadas de manera distinta porque pertenecen al grupo que sigue al dictador de Venezuela, a Nicolás Maduro. Entonces, nosotros los rebeldes, los que nos negamos a seguir esta ideología, pues rechazamos todo esto y exigimos por Venezuela que sea pronto liberado, al igual que Venezuela y Nicaragua. Que viva Venezuela, que viva Nicaragua y que viva Colombia y Cuba. ¡Que viva! Okay. Hola, buenas tardes. Hoy vengo a hablar sobre el derecho al naufragio. Lamentablemente en nuestros países de Latinoamérica y otros países que están en dictadura no tenemos ese derecho que se haga correctamente. Este derecho es el número 21 de los derechos humanos y bueno, vengo a expresar lo que vivimos en Venezuela y en algunos países de Latinoamérica que lamentablemente utilizan este lavado, esta cara falsa de tener unas elecciones democráticas cuando no son así. Hace poco tuvimos una experiencia con unas elecciones que fueron fraudulentas en Venezuela. Tuvimos que ir a votar, muchas personas pensamos y creemos que estos derechos se puede cumplir, pero lamentablemente así no es. Tenemos que tener un derecho, o luchamos por un derecho que queremos que se haga, que se cumpla, para que tengamos democracia, la verdadera democracia que deberíamos tener todos los países. Que viva el derecho a la libertad, que viva el derecho al naufragio en todos los países que viven en dictadura. Muchas gracias.